Hola, ¿qué tal mis estimados, mis estimadas, queridos, queridas y queridas? Sean bienvenidos nuevamente más a una emisión más del Buffet Literario. Estamos de manteles largos porque el Buffet Literario se viste de colores. Estamos en un mes muy importante, muy significativo, porque estamos de fiesta precisamente, en primer lugar, porque celebramos el humanamente distintos, pero en derechos humanos iguales. Y estamos en el mes del orgullo, el mes del Pride, y precisamente celebramos precisamente y conmemoramos sobre todo la lucha de todos y todas las y los y les compañeros del colectivo LGTBIQ y más, que precisamente han luchado para que haya el reconocimiento y la garantía por parte de los estados de los derechos de los que pertenecemos a la diversidad sexual. Y de antemano, a título personal, le agradezco infinitamente a nuestro querido producer Carlos Atlamaric, que de alguna manera es empático, se suma a hacer a ser parte de nosotros y a compartir con nosotros esta lucha precisamente por los derechos humanos. Y bueno, ahora sí que en orden como a mí me aparecen, bueno, ahora sí que querido producer, por favor, preséntese usted. Bienvenidos a otra edición más de esto que es el Buffet Literario. Como bien ya señaló aquí mi estimado tío Chris, vestido ahora en su bandera arcoíris, abanderado de este podcast. Vamos a hablar de la literatura LGBT. Quiero decir que yo como literatura LGBT no he leído nada prácticamente. De momento no he tenido el tiempo. Sin embargo, planeo darle la oportunidad a partir de las recomendaciones que me den hoy mis estimados compañeros, a partir de ya 2 libros pendientes que tengo por ahí, un libro y un manga para ser específicos. Y bueno, como siempre, pues aquí estando para aprender, para conocer, para ampliar mi conocimiento respecto al tema, respecto al mundo y respecto a las personas. Como siempre, bienvenidos y buen provecho. Gracias, gracias. Pues ahora sí que muchísimas gracias a nuestro querido producer por también cedernos este espacio de dignificación, este espacio para la visibilidad de nuestra comunidad. Y bueno, ahora seguimos con la más bella, la más mágica, la más musical. Aquí doña Lore Lupin, preséntese por favor. Hola gente que nos está escuchando desde quién sabe dónde, ya sea YouTube o cualquiera de nuestras redes de streaming. Bienvenidos a este buffet que va a ser muy diverso. Vamos a comer colores como nos gusta aquí, porque aquí somos gay friendly o comunidad friendly, como se diría. Sí, claro que sí. Y pues, ¿qué les podemos decir? Bienvenidos, vístanse de colores, aprendan que todo mundo tiene el derecho a ser como es y amar a lo que quiera. Entonces, digo, para quien esté en la misma situación de Carlos, que no ha leído nada ni nada por el estilo, yo este mes sí me he leído algunas cosas porque estoy en una dinámica de un booktuber español que se llama Carlos CG y él tiene lo que es el Junio Diverso, que es el Junio Diverso por leer muchos libros, mangas, cómics, lo que quieras que hablen de esto de la diversidad. Entonces, ya me he leído algunas que otras cosillas. Falta una semana para, o no sé, cuando suba esto, creo que ya se acabó el mes, no lo sé exactamente, pero tienen chance todavía de leer algo de eso. Y luego ya se pasan al culo fantástico, pues después hablaremos de eso, ¿no? Pero tienen chance de leer todavía algo de eso, así que si quieren empezar, pues aquí les tengo recomendaciones y todo. Espero que queden muy satisfechos y gracias por escucharnos o vernos, ya sea donde estén ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias Lore. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de literatura LGTB, pero vamos partiendo del punto número uno de un punto cero, precisamente para hablar precisamente de esta dignificación, de quienes de alguna u otra manera han luchado precisamente, y este capítulo sírvase para honrar la memoria de las que en su momento y los y las que en su momento precisamente han luchado, inclusive han arriesgado sus vidas precisamente para que estos derechos o los pocos derechos que aún que conservamos y que hemos ganado sigan adelante y cada día tengamos más visibilidad y que realmente para el Estado realmente se dé cuenta que hablar de los derechos de la comunidad LGTBIQ es hablar precisamente de derechos humanos. Entonces, pues bueno, obviamente, pues un abrazo hasta el cielo primeramente a las madres y padres del movimiento LGTB mexicano, que ahora sí que ahorita vamos a hablar de lo
quién eran Marshall P. Johnson y precisamente Sylvia Rivera en Estados Unidos, pero primeramente hay que visibilizar a los que teníamos en casa, primeramente déjenme contarles una historia. Ahora sí que esto de la comunidad LGTB o el ser parte de la comunidad LGTBIQ no es una cuestión de moda, siempre hemos existido, siempre hemos estado presentes y bueno, obviamente lamentablemente la comunidad LGTBIQ pues hemos sido una comunidad que ha sido muy vulnerada y muchas veces víctima, hemos sido de muchas injusticias y agresiones y violencias por parte de ciertas instituciones, ¿verdad? Y precisamente, pues, obviamente una de las primeras víctimas, precisamente que hubo registro de un ataque de violencia por parte allá por el México novohispano, fue precisamente un personaje que se llama Cotita de la Encarnación. Cotita de la Encarnación, para a todos nuestros radioescuchas y todos nuestro precioso público del Buffet Literario, Cotita de la Colina fue un personaje de la Nueva España que le encantaba mucho, se puede decir que ahorita probablemente, no se sabe, pero probablemente sea un personaje, fue una de las primeras personas en identificarse, o podemos llamarlas como no binarias, porque Cotita se hacía una especie como de pañoleta muy coquetona, usaba aretes, usaba precisamente collares, y obviamente tenía su nombre tal cual, ¿verdad? Tenía su nombre tal cual, pero él prefirió precisamente ser llamado Cotita. En el léxico, en el español antiguo, Cotita era como decir, bueno, era una palabra peyorativa para aquellos hombres que tenían otra orientación sexual. No voy a referir el nombre peyorativo, pero Cotita era similar como pues lo que se conoce ahorita cualquier adjetivo peyorativo homófobo que se tiene actualmente, pero Cotita le quiso dar vuelta precisamente al aspecto, precisamente este aspecto negativo, y él dijo, por favor, díganme Cotita de la Encarnación. Entonces, Cotita de la Encarnación le encantaba ir muy coquetón o muy coquetone, precisamente, iba con vestido, iba con collar, para la época, por Dios, para la Nueva España, pues obviamente digamos, fue el foco principalmente de miradas y lamentablemente Cotita de la Encarnación pues sufrió los estragos y la violencia precisamente de la Inquisición. Obviamente su casa era un lugar de encuentro, era como el Grindr, pero precisamente de la época novohispana. Entonces su casa era lugar de encuentro, era una hermana soltera y con lugares. Entonces, precisamente por una vecina, hay un registro que una vecina de ella pues fue el que la dio el pitazo a la Santa Inquisición. Cotita lamentablemente fue apresada, fue enjuiciada y fue quemada viva. Entonces, junto con varios miembros de la sociedad novohispana, fueron sentenciados a la hoguera. Entonces, y hay una sentencia que todavía está pública para quien guste investigarla y para quien guste leerla. Cotita fue acusada bajo el delito de nefando, que en aquella época, en la época novohispana, era como se le conocía al delito de la homosexualidad. En el castellano antiguo. Entonces, lamentablemente, Cotita pues fue la primera víctima que se tiene memoria y que hay un registro de una persona, un personaje de la diversidad sexual en la España, bueno, en el México de la Nueva España, que precisamente pues murió y que palideció precisamente las injusticias de la Santa Inquisición. Entonces, pues eso por una parte. Ya en el México moderno, ya en nuestro México de la segunda mitad del siglo XX, precisamente cuando en los años 60, 70, cuando empiezan esos movimientos sociales, había pasado ya precisamente la marcha del 68, surgen otros personajes importantes.
No sé si ustedes lo sabían, compañeros, que precisamente Juan Rulfo, Carlos Monsiváis y muchos otros escritores famosos firmaron el primer manifiesto LGTBTIQ que se tiene en México, junto con otros artistas como Carmen Salinas, como Cantinflas César. entró en eso, sí, lo firmó, eso sí me lo sé. Y también entró ahí Frida Kahlo en estos chismes, porque Frida Kahlo era bisexual, ya lo dicen por ahí, entonces sí. O yo lo desconocía completamente y prueba correcta de que este podcast se aprende completamente. Cada día se Sí, yo aprende. también, lo de Gotita no lo Bueno, sabía, órale. aunque el manifiesto LGTBIQ precisamente surgió precisamente para o cuando se marchó para un aniversario más de la matanza de Tlatelolco en los años 70, este manifiesto fue escrito precisamente por una activista. De hecho, a ella se le nombra la madre del movimiento LGTBIQ en México, que se llamó Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue, digamos, nuestra Marshall P. Johnson, pero mexicana, donde precisamente en esta marcha, a ella se le debe la primer marcha del movimiento LGBT, la primera persona que movilizó a las masas para dignificar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Entonces, ella fue, digamos, nuestra Marshall P. Johnson. Nancy Cárdenas fue la primera persona en declarar abiertamente que era lesbiana, junto en una entrevista que se le hizo con don Jacobo Zabludowski en 24 horas en un programa de opinión a nivel nacional. Dijo abiertamente, criticó obviamente la doble moral mexicana en primer lugar, y en segundo habló de los derechos de las y les personas de la comunidad LGTBIQ en México de aquel entonces, y precisamente denunció las arbitrariedades por parte del Estado. Y obviamente ella se declaró como abiertamente lesbiana ante don Jacobo Zabludowski en el noticiero de 24 horas. Entonces, pues ahora sí que un besotote a nuestra Nancy Cárdenas, porque a ella se le debe precisamente, ella es la madre del movimiento LGTBIQ en México, y junto con Carlos Monsiváis, nuestro querido Monsi, nuestro amante de los gatos, que le mandamos un besazo hasta el cielo, que junto con ella y precisamente muchos otros escritores que aunque no pertenecían al colectivo, como por ejemplo nuestro precioso Juan, Bueno, el caso es que sí, yo lo sabía, porque según lo que cuentan, es que lo firma Cantinflas porque también está como que lo ponen bajo el agua junto con toda esta dignificación de los sindicatos aquí en México. Entonces, de alguna forma, sacan lo de la bipartición de los sindicatos de la CTM y muy debajo del agua empiezan a sacar todo eso de los derechos como tal de las personas diversas, pero muy por debajo. no, Nancy Cárdenas, Lo de la firma, pero después tú ya me ajá. estás contando que sí salió y no sé, ya me salió esta historia. Sí, no, por ejemplo, bueno, ahora sí ya regresamos. Precisamente, Lore, como comentas en el manifiesto, este manifiesto, ¿quiénes participaron? Principalmente precisamente en la estructura y digamos en la redacción del mismo participó Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, y otro escritor muy rebelde, precisamente es considerado rebelde entre los rebeldes, inclusive dentro precisamente del movimiento LGTB, precisamente un escritor que pues obviamente no sé, inclusive él abiertamente refería que no era parte del colectivo, pero claro que sí lo tenemos que nombrar, a Luis González de Alba, que él precisamente no se consideraba parte del colectivo, pero era parte del colectivo. Él precisamente fue uno de los sobrevivientes del 68, y Luis González de Alba junto con Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis redactan y precisamente junto con otros escritores como Juan Rulfo firman el manifiesto del primer documento que habla en pro de los derechos de la comunidad LGTB aquí en México. Entonces es histórico, es historia de nuestra comunidad aquí en México, y es muy importante que la sepamos y que la visibilicemos. Pero, a ver, díganme, yo estoy hablando mucho y ahora sí que en estos temas, la verdad, me voy como hilo de media. Pero, ¿qué les parece? ¿Ustedes sabían de estos datos? Por ejemplo, que el primer registro de la persona violentada aquí en México, abiertamente y probablemente fue una persona no binaria, fue Cotita
Cotita de la Encarnación, que yo la verdad cuando me puse a investigar, yo desconocía de la injusticia que le hicieron al pobre de Cotita, y obviamente tampoco sabía que existía un manifiesto, y que en este manifiesto, aparte de firmarlo artistas e intelectuales de la época como Carlos Monsiváis, Luis González de Alba y Nancy Cárdenas, que fueron los tres personajes clave para precisamente esta marcha y para que se consolidara todo este movimiento LGTB en México. Yo no sabía que en su momento lo firmaron este manifiesto Carmen Salinas, yo no sabía que en su momento lo firmaron también Juan Rulfo, lo firmó, y también el actor César Bono, yo no sabía. Entonces hay personajes, también yo sabía de eso. Sí, hay personas del ambiente artístico que siempre han estado apoyando. Yo sabía, por ejemplo, que Carmen Salinas siempre, yo sí he sabido que Carmen Salinas siempre ha estado al pie del cañón con la comunidad y ha apoyado a muchas personas, le ha dado trabajo a personas de la comunidad. Y bueno, indistintamente que la señora sea una polémica, hay que reconocerle su lado empático y su lado humano, que pues se ha puesto la camiseta, y ahora sí que se ha puesto la del Puebla con la comunidad LGTB. Entonces, por ustedes, díganme, ¿sabían, ahora sí que Lore, Carlos, sabían de estos datos? ¿Qué les parece? Que hable Carlos, porque no he dicho casi nada. ¿Sí? Es que, a ver, Yo ya dije. en mi caso, pues yo vengo de esta generación que está tratando y luchando día con día para que los estigmas de esa sociedad se rompan, se cambien, más que nada. Y pues, bueno, yo desconozco gran parte de esa historia, porque número uno, no me he informado, y número dos, porque yo vengo de esa sociedad donde ver personas de sexualidad diversa no es raro, o sea, al menos para mí no es raro. Quizás sea poco común, entre comillas, por el sentido de que pues siguen sin mostrarse la mayoría. Supongo que hay muchas personas que todavía no han tomado la valentía y la decisión de salir del closet. Entonces, para mí ya no es raro, ya no es tan estigmatizado que alguien sea de la sexualidad diversa, que alguien pertenezca al colectivo o a la comunidad LGBT. Entonces, conocer esta historia me sirve mucho a mí porque, pues, sobre todo yo soy un amante de la historia, y porque además me sirve para analizar un poco el contexto. O sea, en este caso la firma de la, ¿cómo se llamaba? Se fue. Del primer manifiesto. Del manifiesto. Ajá. En los 70 pues habla precisamente de que esta disrupción en la sociedad mexicana en general, digo, Tlatelolco 68 viene siendo uno de los eventos en la sociedad más importantes, y el hecho de que haya sido por estudiantes y que después haya venido esto y que el movimiento haya sido apoyado por parte de intelectuales, habla mucho de cómo la sociedad mexicana ha tratado de cambiar desde hace bastante tiempo, pero apenas pareciera que se está medio resquebrajando realmente el status quo. Y esa es la verdad. O sea, esto es una lucha que ha llevado y que llevará todavía muchísimos años por delante. Es una lucha que pues espero con el tiempo mi generación sea la que dé este paso finalmente y ya lo normalice, ya lo vea como algo normal, como algo correcto, como algo válido, y no lo satanice, no lo vea como algo del demonio, no lo vea como algo de lo que debas quizá cohibirte o guardarlo para ti mismo. Y más que nada es eso. Por mi lado no tengo tanto conocimiento, no soy alguien calificado para hablar de ello como lo hace obviamente Chris, con la información, con datos, con respaldo detrás. Simplemente hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo veo aquí, desde mi trinchera, y pues tratar de, si bien no formar parte de la lucha, formar parte de la lucha desde mi trinchera, que es darle el micrófono y darle voz, y tratar de comprender a todas estas personas, y no rechazarlo, sino entenderlo y aceptarlo. Gracias. Fíjate que eso sí es importante y hay que ponerlo como muy claro, y que también para aprender todos de todas, hablar, hablar del Pride o del mes del orgullo no es precisamente, porque mucha gente lo confunde. La gente piensa que es a fuerza sacar al closet a todo mundo, y no. Ese es un proceso personal, muy interior, y ahora sí que sal del closet cuando tú te sientas listo, cuando tu entorno esté preparado, cuando tú estés preparado.
hablar del Pride y el hecho de que exista un Pride es precisamente que estamos celebrando la libertad de derechos y sobre todo conmemorando la vida de todos aquellos y aquellas que han luchado y que siguen luchando y que siguen partiéndose el lomo porque se nos reconozcan y se nos hagan válidos todos los derechos. Por eso existe un Día del Orgullo. ¿Por qué se le llama el Día del Orgullo? Porque nos enorgullecemos de existir y nos enorgullecemos de luchar, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde y piensa la gente que queremos sacar del closet a todo mundo. No, en procesos personales somos muy respetuosos. Cada quien sabe lo que trae en el costal, sabe lo que trae en el corazón y sabe cómo darlo y cómo externarlo. Entonces, sí quería ponerlo en claro porque hay mucha confusión y sobre todo hay mucha mala información, sobre todo información que va dirigida a invalidar el movimiento y no, precisamente por eso son estos espacios que se nos dan a la comunidad LGTB para decirles, aquí somos los que somos y somos los que estamos y seguiremos existiendo. Y por favor, que no se suban al mame del mes, por favor, porque veo muchas marcas y muchas situaciones que ponen ahí, ahí soy gay friendly y soy de la comunidad friendly, lo que y todo el resto del año se la pasan atacando a la gente, entonces, por favor, no se suban al mame, si van a ser parte de apoyo todo el año, no nada más cuando tiene que ser. Y también otra cosa, no tienen que hacer gran pagamiento para hacer todo lo que están haciendo, simplemente con el informarse, darle su lugar a cada persona como es, punto, porque yo era de las personas que, sí, los de la comunidad, sí, órale, sí, tengo amigos ahí, pero sí, chido, lo que quieras. Pero cuando descubrí que alguien muy, no voy a decir nombres porque es parte de mi familia, alguien muy cercano me contó algo, dije, ok, también pasa en mi familia y en mis cosas, entonces tengo que informarme, tengo que saber y tengo que darle el lugar a cada persona, porque después descubrí algo muy curioso. Todo el mundo dice, no sé si lo has escuchado, el día del orgullo gay. No se dice el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo de la comunidad de LGBT. Hay mucho más Así que es. solo gays. Claro el asunto. Porque yo era de las personas que decía, Día del Orgullo Gay, tía, qué padre. No, el Día de la comunidad, del orgullo nada más, Día de la diversidad, no, Día del Orgullo Gay. Hay gays, lesbianas, trans, bisexuales. Hay un montón, ¿eh? ¿De quién? Son más de 30, 50, no sé, pero son un chingo. Entonces, por favor, todo se dice con su nombre y con sus Por lo cosas. mismo quiero aprovechar este momento para agradecerle obviamente aquí a Chris y a Eddie, un saludo desde acá, miembro de la Orden del Fénix, patrocinador oficial de este podcast, porque... Y también a Sophie Chan, saludos. Y a Sophie, obviamente, porque yo como hombre cisgénero que viene también de una familia conservadora, quizás no fue realmente conservadora, quizás no de ultraderecha, pero sí una familia conservadora tradicional, más que conservadora tradicional, el ayudarme a entender y tenerme la paciencia para explicarme algunas cosas que generalmente hay personas que entiendo comprendo que se sienten ofendidas cuando uno les pregunta respecto a ciertas situaciones, porque dicen, pues búscalo en Google, para eso está, pero hay otras dudas que no se pueden aclarar con una pantalla, por decirlo de alguna forma, y que por lo mismo quiero aprovechar para agradecer pues a estas personas que me han ayudado a educarme y a seguirme educando en este tema, porque obviamente, vuelvo a lo mismo, yo como hombre cisgénero tengo la labor de apoyar a las personas que no comparten mi ideología o mi filosofía o en este caso mi identidad sexual, porque tengo que asumir que es normal y tengo que asumir que es correcto, y esa es una de las cuestiones en las que muchas veces se flaquea. O sea, creemos a veces que como personas cisgénero estamos en lo correcto, cuando la realidad es que aquí no hay correctos. O sea, esa es la verdad. No hay una forma correcta de expresarte, no hay una forma correcta de ser, simple y sencillamente eres o somos, en este caso en general, todos nosotros. Y el brindar la empatía, el apoyo, que muchas personas en su familia suelen no encontrarla y que suelen verse rechazados por su primer núcleo social, que es la familia en este caso. También asumir y entender que tenemos que estar a veces ahí a pie de cañón ayudando a estas personas, haciéndoles saber que al menos para nosotros son familia, cuentan, y obviamente pues su sexualidad es algo de ellos y no de nuestra incumbencia. No, pues muchas gracias y pues la verdad pues yo como te digo pues te agradezco, es un placer coincidir y es un más placer compartir
compartir y yo siempre alzo campanas al vuelo cuando precisamente me encuentro con personas empáticas y que se convierten en grandes amigos y compañeros de vida. La verdad, yo estoy muy agradecido con la vida por haberlos encontrado. No agradezco a la pandemia, sino agradezco las circunstancias con ustedes, con personas que realmente pues entienden y tratan de entender la realidad, ¿no? Y es lo más hermoso, tratar de entender realidades. La empatía precisamente de eso habla y obviamente nuestro podcast que precisamente hablan de libros, pues todos los libros que hablan de diversidad hablan de, son ventanas a nuestras realidades y precisamente yo agradezco al universo de que me permita encontrarme con ustedes y yo lo celebro todos los días que platicamos de libros, todos los días que platicamos de series, todos los días que platicamos de manga. Gracias Carlos, gracias Lore por existir, por ser y por estar. Yo lo agradezco mucho. Y pues bueno, para no desviarnos de esta gran introducción, pues vamos a hablar de libritos, primeramente, libritos principalmente que se han escrito en México. De los primeros libros que se tiene memoria, uno es precisamente, se llama precisamente La Estatua de Sal del excelentísimo Salvador Novo. Salvador Novo fue una persona abiertamente homosexual, fue una persona abiertamente se puede decir que era un hombre queer, el hecho de que salía con una preciosa ceja sacada, era muy educado, era un genio de las letras, era un cronista y su biografía, que se llama así, La Estatua de Sal, se le considera como uno de los primeros testimonios de personajes célebres de la diversidad sexual aquí en México. Y bien, precisamente otro manifiesto, otro testimonio más por medio de la narrativa que tenemos precisamente de la comunidad LGTB aquí en México es El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, que cabe mencionar, no se vayan a ir con la finta precisamente de que habla de vampiros, utiliza precisamente la metáfora del vampiro para contar la crónica de un chico que se llama Adonis, que ejerce de forma voluntaria y muy jacarandosa la prostitución. De hecho, todo el relato, porque es precisamente un relato, si ustedes se encuentran con él, pues van a ver que no hay puntuaciones, porque es precisamente esta alusión a que el protagonista le cuenta a un entrevistador omnisciente su historia, su vida, y de cómo encuentra pues eso, todo lo que él necesita en las calles de la Ciudad de México. Y la verdad es un testimonio muy divertido, muy coloquial de la vida precisamente de la Ciudad de México. Obviamente cuando se publicó, hermanas, pues obviamente fue un escandalazo, fue precisamente pues algo que obviamente cimbró a la sociedad mexicana y sobre todo cimbró a las instituciones conservadoras que tenían aquí en México. Obviamente fue censurado en su época, Luis Zapata precisamente fue amenazado de muerte muchas veces para que no se publicara El vampiro de la colonia Roma, pero él dijo, quítense que ahí les voy, y él precisamente se ha posicionado y este libro está muy muy presente precisamente en el escenario de la literatura LGTB aquí en nuestro país. Y pues bueno, o no sé si ustedes tengan más títulos, ustedes tengan más títulos LGTB que ustedes quieran recomendar, que ustedes quieren, Yo solo quiero decir, no le he leído, pero dado que, pues en este caso el vampiro, entrevista con el vampiro, que pareciera que el título habla de una cosa y después resulta que no. Me pasó con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Yo descargué ese libro pensando que era de astronomía y pues resulta que no es de astronomía. Nada más quiero dejar por ahí la pequeña anécdota que me pasó con Aristóteles y Dante. Sé que es un libro de la comunidad LGBT, pero en su momento yo lo descargué pensando que era un libro de astronomía por el título. No, bueno. No, pues no, obviamente, qué bueno que estás iniciando precisamente con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. La verdad es un título que
yo siempre le he comentado en muchos espacios cuando se toca el tema. En mi época no había literatura juvenil, ni mucho menos había literatura LGTB. Yo empecé a leer literatura de la diversidad sexual cuando pasé a la universidad, donde como tengo de vecinos precisamente como estaban todas las humanidades estábamos juntas, estaba derecho, estaba sociología, estaba filosofía y precisamente pues estábamos nosotros los de trabajo social juntos, pero siempre precisamente los más rompedores y los más transgresores siempre fueron mis hermanos, hermanitas de filosofía y de sociología. Entonces, cuando yo tenía como prospecto por ahí a uno de sociología, él fue el primero que me me dijo, no, es que existimos y sobre todo existimos en las letras. Entonces, pues fue mi primer encuentro precisamente con con Jaime Bailey, es un autor peruano de la comunidad LGTB. Él se asume como bisexual, no lo digo yo. Ahora sí que no estoy sacando del closet a nadie. Jaime Bailey precisamente se asume como parte de la comunidad bisexual. Entonces yo leí precisamente No se lo digas a nadie, y es una novela donde precisamente critica Jaime Bailey a la sociedad peruana, este conservadurismo rancio, esta doble moral, que curiosamente tal pareciera que la doble moral es un mal de toda América Latina. Entonces él precisamente, Jaime Bailey, criticaba mucho la doble moral de la sociedad limense de Lima, entonces de donde él es originario, él es de la ciudad capital. Entonces pues es un relato divertido, con mucha ironía, y que precisamente a mí me sirvió para percatarme que existe la diversidad sexual también en las letras, ¿no? Aparte de eso, creo que a Cris se le olvidó, si estamos hablando de clásicos gay, a Cris se le olvidó uno. Una vez le andaba contando, porque me contaron por ahí, él iba a la autora, pero es más thriller y cosas de misterio, esos chismes. Pero Patricia Highsmith tiene uno, y a Cris se le olvidó, que no cómo se llama el libro. ¿No es así, Cris? ¿O me equivoco? Mande, perdón. Perdón, sí, decía que a ti se te olvidó uno, ya que estamos hablando de clásicos o libros viejitos de gay. No, una vez oí, porque he leído a la autora más en sus cosas de thriller y esas situaciones. Patricia Highsmith tiene uno, ¿verdad? Y no me acuerdo cómo se llama, una vez me dijiste. Oh, sí, Carol, precisamente, que es Eso, película. Precisamente dentro de los libros contemporáneos LGTB, no mexicanos, pero sí, por ejemplo, americanos, un clásico LGTB americanos precisamente es esta Carol de Patricia Highsmith. Si tú viste la película ay Dios, viste la película de El maravilloso Mr. Ripley, ella precisamente escribió el argumento de la película del maravilloso Mr. Ripley, y es una autora clásica dentro de la literatura LGTB americana, y de hecho se dice que es de las primeras historias LGTB de allá de Gringolandia, que terminan con un buen final, pues que con el clásico final trágico. Entonces, pues sí, precisamente es muy buen referente de clásicos LGTB. Y bueno, curiosamente hay otros clásicos europeos dentro de la literatura LGTB, también se manejan clásicos. Y ojo, no pongo aquí el retrato de Dorian Gray, porque Dorian Gray no es para mí un clásico gay. Se le asume gay por la orientación sexual del autor, por Oscar Wilde, pero no es, si tú lees precisamente el retrato de Dorian Gray, es todo un ensayo a modo de novela gótica, modo de novela de terror, que es el retrato de Dorian Gray, todo un tratado de lo que Oscar Wilde pensaba y sentía sobre dos temas que a él le encantaban, que era la estética, que era la belleza, porque él era un amante de la belleza, de la estética, de lo elegante, ¿verdad? Y de hecho, precisamente el propio Oscar Wilde fue uno de los personajes de la diversidad sexual que públicamente en una sociedad inglesa, en la época victoriana, muy conservadora también, muy mocha, muy de doble moral, valga la redundancia, la doble moral siempre nos ha pagado la fiesta, las hermanas, nos ha querido aguardar la fiesta, pero precisamente con Oscar Wilde también fue otro personaje de la literatura, fue otro escritor que también sucumbió muy a las violencias del Estado inglés, de la corona inglesa,
porque él precisamente estuvo encerrado en la cárcel, porque él mantuvo una relación oculta, entre comillas. Vemos que Oscar Wilde era muy excéntrico, era él sin tapujos, daba su opinión, un hombre inteligente, un hombre culto, pero que lamentablemente sucumbió al conservadurismo de la sociedad inglesa, y precisamente con el poema de la cárcel de Reading, es su testimonio de cómo él sentía, qué es lo que sintió precisamente Oscar Wilde cuando estaba preso. Entonces, a él precisamente lo meten a la cárcel por el delito de sodomía, que era el delito que en la inglesa, que en esa época se tenía a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, como vemos, lamentablemente la diversidad sexual siempre ha estado sucumbida y sumida precisamente en muchas violencias, y que muchos autores y autoras de la comunidad LGTB, pues, de alguna manera han utilizado la literatura como vehículo para denunciar, pero les comentaba aquí a mis queridísimos amigues y hermanes de aquí de este precioso buffet literario, que yo precisamente, yo me encontré con esta literatura LGTB en la universidad, hasta la universidad, y gracias al cielo, a raíz de ¿qué será, Lore? A raíz de 5 años a la fecha, ha sido más visible los libros que hablan de diversidad sexual desde la literatura juvenil, que a mí me parece esto hermosísimo. Yo le platicaba aquí a mis compañeros, a Carlos y a Lore, que yo me sentía feliz, que me tocó ver la experiencia de un chico que tenía como unos 14 o 15 años, hace como un mes, que él preguntó perfectamente por Heartstopper, y me encantó porque están visibles. Por fin hemos ganado espacios públicos en la literatura, en las librerías. Los libros LGTB están en librerías, se ven, están en las estanterías, son visibles. Aunque no tanto, todavía sigue habiendo algunas cosas medio tristes en esto, porque no sé si te enteraste hace poco que a un autor que se llama Chris Puello, que también tiene libros preciosos, que se llama El Chico de las Estrellas, que deben de leerlo, sacó su último libro que se llama ¿Por qué los hombres besan? ¿Por qué los hombres aman? No, a los hombres a los que besé, ¿no? Algo así. Algo así. Y pues Sanborns, que ni siquiera es una librería, es una cadena de restaurante con varias secciones, entre ellas librería, pues vetaron su libro, no sé qué caramba, con Carlos Slim, ¿verdad? Entonces, ajá, hay que apoyar a nuestras hermanas, por favor. Todavía la situación está como que es muy padre. Vean, vetaron a un autor de la comunidad español, o sea, como que del país, por una situación, es todo el país. Es nada más una cadena de comercios aquí en México, pero ya el autor anda diciendo que es todo el país, ¿no? O sea, está como que descontextualizando mucho el asunto, pero queda mal México por esta situación. Por favor, apoyemos a las hermanas. Si pueden ver el libro en Gandhi, en Gombi, o donde sea, pues cómprenlo y den el pitazo, porque así sé que es. le dirán muchos de que lo han comprado. Yo creo que principalmente, digo, ahora sí que como celebramos que estén los libros LGTB en estanterías y que estén ya al alcance de todos y todas, también lamentablemente pues no estamos exentos de la censura precisamente, y de ciertos grupos conservadores que quieran precisamente ocultar, rechazar, segregar, sobre todo lo que tenga que ver por temática de diversidad sexual, siempre lo quieren ocultar. Siempre, por lo nos dicen, siempre de la puerta de tu cuarto para adentro, pero también tenemos derecho a estar en los espacios públicos, y las librerías son espacios públicos. Entonces, yo creo que es muy importante el mensaje que Lore nos da de precisamente cuál es la mejor manera de apoyar la literatura, la diversidad sexual, que es leyéndola. Hay que leer historias de la diversidad, porque al final de cuentas son historias que tienen derecho de coexistir, de existir, y qué mejor precisamente que leer historias de la diversidad sexual indistintamente de la orientación sexual de la persona. Si tú lees un libro LGTB, no te vas a volver gay o lesbiana o bisexual, pero más sin embargo, si tú lees libros de la diversidad sexual, aunque no pertenezcas al colectivo, creo que te va a dar una visión más empática y más completa de las relaciones interpersonales y de las relaciones humanas. Y sobre todo nos hace más empáticos, o de alguna manera son caminos para poder llegar a esta anhelada igualdad, pero podemos ir luchando poco a poquito y ir ganando espacios para principalmente percibirnos iguales, ¿no? Y eso es lo mejor de todo. Miren, amigos, no tienen que hacer gran cosa o gran aspamiento, como diría mi mamá. No tienen que hacer nada. Por ejemplo, pongan su granito de arena,
les digo, vayan a BookTube, vayan a estos movimientos, les digo, yo me metí a uno que es Junio Diverso, leyendo cosas diversas, van a aprender sobre la comunidad. Entonces, esos son los granitos chiquitos que pueden hacer, o simplemente no quieren hacer nada, simplemente respeten a la comunidad y punto. Hacen muchas cosas, no tienen que hablar sobre eso, no tienen que ir al desfile, no tienen que decir ciertas cosas, aunque lo respeten, le den a cada quien su lugar, o se metan a dinámicas. Por ejemplo, yo que estoy leyendo libros diversos este mes, y por favor, háganse un favor, lean Heartstopper, por favor, es la cosa más hermosa de la vida, preciosa y divina que pueden encontrar. Me acabo de leer el miércoles, jueves, me leí el cuarto tomo y es bellísimo. Me encanta el tomo porque no solamente nos habla de lo que es ser parte de la comunidad, porque saben la historia Nick Charlie, Charlie es gay, Nick es bisexual y vemos este descubrimiento de ellos dos, pero no solo eso, también es cómo es una relación en estos términos, porque ya nos habla más a profundidad de lo que son trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de lo que es el comportamiento, algunas conductas auto de lesión, como es el cutting o situaciones así. Entonces, vemos el apoyo, vemos la situación, pero la que me encanta es la mamá de Nick, cómo la apoya, cómo le dice, sí, tú eres de la comunidad, yo te apoyo, apoya a tu novio, sé que está pasando por algo muy fuerte, pero tú apoyas lo que puedes hacer, aunque vamos a encontrar ahí la contraparte. Se han leído Heartstopper, vemos al hermano de Nick, a David, que es un homófobo de primera y siempre lo trata de dejar el mal y siempre trata de que él no sea reconocido de buena manera, siempre trata de poner discordia. Y Dios, habla de lo que es salir de closet. No voy a decir en qué queda el cuarto tomo, pero dices, Santa Madre de Dios, qué bonito. Les digo, la plática que tiene ni con su mamá, yo andaba llorando de lo bonito que es un muy buen libro. También otro libro que les recomiendo y que es necesario, a mí me amplió mucho lo que es la comunidad. Dos chicos besándose de David Levitan, por favor, háganse un favor, léanlo. Me amplió mucho lo que es la comunidad LGBT. Yo no conocía nada y con eso me explotó la cabeza y dije, Dios, de esto se trata. Madre de Dios, no nada más son los gays, lesbianas y así, que es un mundo. ¿Por qué? Porque el libro nos habla sobre dos chicos que quieren romper el récord en la ciudad de Nueva York de las personas que se dan el beso más largo, pero entre hombre-hombre, del mismo sexo, no hombre-mujer. Pero entre eso vemos otras historias que nos hablan sobre personas, unos ya murieron, otros están en la lucha, tanto de, por decir, salir del closet, de que no los entienden, de depresión, pero todos cursan con VIH, entonces habla de ciertas cosas. Imagínense, hay una historia que nos habla de las últimas 24 horas de un chico antes de que saliera el puente de Brooklyn. Eso a mí me dejó muy impactada, dices, Dios, ¿y por qué se quería aventar? Fue el hecho de que él sufría bullying en su escuela por haber salido del closet y nadie lo aceptaba, nadie lo respetaba, entonces cayó en depresión. O sea, como el bullying y las malas conductas pasan a ciertas situaciones, a todo va de la mano, ¿no? Ese es uno. Otro que también me estoy leyendo y que me está gustando mucho se llama Estas brujas no arden, de esta Isabel Stirling. Es un libro lésbico, yo no había encontrado libros lésbicos hasta que me leí uno de Christine Blake o Catherine Blake, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Pedir un deseo, que también habla de una relación lésbica, pero el primero nos habla sobre dos chicas que viven en Salem, o sea, es entre fantasía y lésbico, porque nos habla de dos chicas que viven en Salem, son brujas, pero en esta sociedad no se puede saber que ellas son brujas, pero esta chica, digamos que una de ellas se escuda con el hecho de que es una Wicca, de estas nuevas sectas y cosas de fantasía y bla, entonces trabaja en una tienda donde venden artículos Wicca en las vacaciones. Ya están empezando el último curso de vacaciones y resulta que van a ir a la fiesta de graduaciones en un bosque. Y ella tenía a su novia, pero por situaciones ellas terminan, sucede algo en esa fiesta de graduación en el bosque y ellas tienen que salvar a Aquelarre y estas situaciones, pero entre eso, como ellas son las dos únicas brujas ahí como tal, su sociedad, su secta, como quieran decirle, las manda a arreglar la situación, pero tienen que trabajar juntas y entre eso vuelve a resurgir el amor y todos estos shows. Y el otro de cómo pedir un deseo, Dios mío, para no odiar a la mamá, es la persona más tóxica y desagradable de la vida. Es una chica que vive con su mamá,
pero la mamá es lo más tóxico del mundo. ¿Por qué? Porque manda a hombres a su casa, los mete, se casa con ellos, luego se divorcia, luego otra vez. O sea, es un desmadre la mamá, pero a lo que voy es que un día llega con el novio que es el novio de ella. Entonces imagínense tener al exnovio viviendo en tu propia casa y que tu mamá se esté cenando a su papá, ¿no? O sea, qué asco. Y la mamá hace situaciones horribles, como la niña está practicando para irse a esta escuela famosa que está en Nueva York, que es Juilliard, y tiene su piano y todo. Ah, como la mamá no tenía para su botella y para sus drogas, vende el piano, ¿no? Y está toda vuelta loca porque tenía la audición y no podía practicar y no sé qué, entre esos lados, pero por otros la mamá tiene una amiga, y la amiga, pues por cosas, no voy a decir porque después le muere, y la chica se viene a vivir un tiempo con ellos antes de que se haga todo el trámite y todo para que se vaya a vivir a casa de una tía. Pero entre esta chica y la amiga de ella, que es hija de la mamá, de la amiga de la mamá, pues empieza a haber una relación, se empiezan a conocer y empieza todo el amor lésbico aquí, todo bonito y maravilloso. Entonces, si tienen oportunidad, también léanlo. Bueno, ya la mamá, como les digo, pero es una historia muy bonita y muy necesaria. Me gustó más o menos porque no la leí en una época que yo debería haber leído otras historias, pero no le quito que es muy buena. Otra que también me estoy leyendo y que no la consideraría tal como gay o gay friendly, pero es más histórica porque hacían esos tiempos. Estoy leyéndome La canción de Aquiles de Marilyn Miller, una historia de un chico que se llama, sí, exactamente la que está mostrando Chris, sí, un chico que se llama Patroclo, que por situaciones mata a alguien y pues es exiliado a la isla de Fetia y se va con el rey Perseo y ahí pues lo adopta y todo, pero por ciertas cosas conoce a Aquiles y pues empieza el romance muy bonito, muy delicioso ahí. No pasan muchas cosas ahí, pues dicen que sí, no sé. Pero voy en el capítulo 8, me lo estoy leyendo porque este mes, como les cuento, estoy en una dinámica muy bonita que hizo un booktube de español. Estoy en lo que es el Julio Diverso, que es leerme cosas diversas, ¿verdad? Entonces, por eso me he leído este mes muchas cosas bonitas y diversas. Y también otro libro que es muy necesario y que me gustó mucho porque habla de lo que es salir del closet, lo que es la vida para una persona gay, o sea, lo vemos desde la perspectiva de una persona gay, es Yo, Simón Homo Sapiens. Por favor, Yo, Simón, no voy a decir con amor, Simón, ni nada de eso, porque no, los títulos no van así. Es Yo, Simón Homo Sapiens, la historia de Simón, este chico que está tratando de salir del closet, pero no lo logra, pero comete la tontería de dejar su correo abierto en la escuela. Un chico se da cuenta y pues para que él no diga nada, pues le extorsiona con el hecho de que quiere que lo ayude a conquistar a la mejor amiga de Simón, ¿no? Pero entre tanto, pues un día en el blog de la escuela encuentra a un chico, él asume que es gay por ciertas cosas que el chico escribe en el blog y pues trata de contactarlo y está averiguando quién es y es la historia más dulce del mundo. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando él se está cuestionando por qué solamente las personas gays tienen que salir del closet, por qué no también una persona hetero sale del closet, ¿no? Fue una analogía tan divertida, a mí me gustó mucho esa parte cuando él dice, a ver, ¿por qué no también decimos, hola, salgo del closet y soy hetero, ¿no? Sería muy divertido, pero sí, si quieren algo de esta bonita diversidad, son recomendaciones que yo traigo, bonitas, actuales, porque también unas tienen serie, otras no, unas se quiere hacer película, pero pues ya veremos qué tal, ¿no? Muy bien. Y bueno, con su servidor, pues voy a hablar, ya ven que con yo la parte del manga, de los monitos chinos, y ahorita Sí, me su acordé, pues te servidor, la dije a ti. Me en acordé, su, pero en te la su, dije a ti. en su canal estamos con una consigna de reseñar mangas que visualicen la diversidad sexual bajo el hashtag Monitos Chinos con Orgullo. Y bueno, les tengo tres recomendaciones. Les tengo un clásico del Shonen Ai, así rápidamente. Su servidor hizo una clasificación en uno de mis videos de mi canal, que precisamente de cómo, que no todos los mangas de la diversidad sexual son yuri, sino que yo los clasifiqué en Shonen Ai. El Shonen Ai es estos
precisamente estos mangas que hablan de relaciones entre chicos, pero no hay escenas picosas, no hay escenas eróticas. Todo es, la única interacción física que vas a encontrar entre los protagonistas son puros y castos besos en las mejillas o en los labios a lo más fuerte. Todo es a pura manita sudada. De hecho, en sí, estos mangas, la carnita de la historia es todas las situaciones problemáticas y medio cómicas que tienen que palidecer los protagonistas para poder llegar a ser felices. Más sin embargo, la contraparte que es el yaoi, el yaoi. Con el yaoi precisamente ahí sí vamos a ver las viñetas más explícitas, más audaces, y el grado máximo de la explicitez precisamente es con el género del vara. El vara precisamente es porno gay, pero en manga. Y precisamente uno de los máximos exponentes del vara es Gengoro Tagame. Y bueno, ahorita vamos a hablar del marido de mi hermano, que interrumpió en la escena del manga con un título precisamente que no es vara, sino con un manga precisamente muy humano. Pero antes del marido de mi hermano existió La balada del viento y los árboles de Keiko Takemiya. Keiko Takemiya es una mangaka ya veterana, que aún sigue publicando manga, que aún sigue ilustrando, que aún sigue precisamente dibujando, ilustrando y escribiendo historias. A ella se le debe el primer manga yaoi, el primer manga explícito con escenas eróticas entre sus protagonistas, donde así rápidamente tenemos a Jules y a Wills. Y Wills precisamente es nuestro protagonista, es un chico extremadamente bello que sabe de su belleza fuera de este mundo, como lo podemos ver en la portada. Él es un villanazo de la vida y él va a utilizar su belleza para obtener lo que él quiere, ¿no? Entonces, digamos, es como Teresa. Si vieron la novela de Teresa, hagan de cuenta que hacen monitos chinos, porque Jules de verdad es tremendo y me das miedo, Teresa, me das miedo. Ese es el primero. El segundo es más actual, es de la misma línea precisamente del marido de mi hermano, se llama Sombras sobre Shinamani, precisamente de Junki Kamantaki. Esta autora o autor o autore nos muestra la historia de nuestro protagonista, que aquí lo vemos en portada, donde él, por accidente, sus compañeros a modo de juego y de carrilla le quitan su celular y ven que él tiene imágenes porno gay, ¿no? Nuestro protagonista se inicia a identificarse como parte de la diversidad sexual, como un hombre gay, pero a él eso le da mucho pánico y literal, él es rescatado, él tanto shock le causa esta situación que él piensa en suicidarse. Él es rescatado por una mujer llamada Anonymous. Anonymous platica con él y le dice que un día vaya y la visite a su casa. En una tarde de contradicción va precisamente nuestro protagonista a su casa y se da cuenta que Anonymous es, digamos, la casamentera de una especie de casa de huéspedes donde todos los habitantes de la casa de huéspedes pertenecen a la diversidad sexual. Se va a encontrar con la novia de Anonymous, va a encontrarse con Will, otro hombre gay también. Se va a encontrar con un chico que no sabe si es no binario o si es trans. Es decir, cada uno de los personajes o cada uno de los habitantes de esta casa de huéspedes tan especial, pues van a contarles su historia y cómo han afrontado precisamente el tabú de tener otra orientación sexual o de precisamente enfrentar el tabú de tener otra identidad de género, como en Japón, como lo es vivir en Japón, en un país donde, aunque el manga nos pueda referir que son abiertamente tolerantes, no es así. Japón, de hecho, es una de los países donde aún todavía no está aceptado el matrimonio igualitario, no está ni siquiera legislado. Entonces, desde ahí, desde este punto de vista y desde estos mangas que tratan de reflejar un poquito la realidad, ya no idealizada, ya no romantizada, que de alguna manera tienen ciertos mangas, estos mangas, esta nueva ola de narrativa, pues nos refiere que el manga sí puede dignificar derechos y precisamente sí puede y sí tiene a dignificar pues la realidad o a reflejar precisamente la realidad del colectivo LGTB. Y por último, pero no por ello menos importante, les tengo Our Dating Table,
este manga que es precioso, que se puede traducir como la hora de la merienda, la hora de la cena o nuestra merienda. Nos presenta precisamente la historia de Yukata. Yukata es un hombre asalariado que tiene mucha dificultad para interactuar con las personas a raíz de un trauma de niño, y siempre cuando es la hora de la comida, siempre sale a almorzar solo. Pero un día, este pequeño de aquí, que se llama Tane, le ve sus bolitas de arroz tan ricas que él precisamente, que Yukata prepara, que sin pensarlo la agarra y se las empieza a comer sin pedir agua, va. Entonces, esto precisamente Yukata, en vez de sorprenderles, le da muchísimo, se rompe a reír, y en ese momento llega este sujeto que es el hermano de precisamente de Tane, que se llama Minoru, y él está muy apenado porque su hermano, su pequeño hermano, hizo esta descortesía de agarrarle su comida a un desconocido, pero Yukata le dice que lo perdona, y que no hizo nada malo, ¿no? Que no exagere y que simplemente el niño tenía hambre. Y entonces, precisamente Minoru invita a Yukata a preparar sus famosas bolitas de arroz. Entonces, desde esta amistad, desde la comida, es donde va a empezar pues a surgir esta amistad entre estos tres protagonistas, pero conforme vamos avanzando en las viñetas, vamos a ver esta hermosa historia de arroz, esta preciosa historia de arroz y de amor, Pues es de arroz, ¿no? precisamente. O sea, empieza con arroz, entonces es de arroz. Ajá, sí, Sí, entonces de arroz empieza sí, por porque nos medio va a de dar la arroz. receta. Nos va a Así dar la es, receta. esta historia de amor, precisamente, donde el protagonista son las bolitas de arroz también, es donde vamos a ver esta hermosa historia de amor muy orgánica precisamente entre Minoru y Yukata, y donde precisamente el hilo que los va a unir, o la persona que los va a unir, es el pequeño Tane, es la inocencia de Tane, donde Tane les va a ayudar dentro de su inocencia, como es el de un niño de 3, 4 añitos. Pues vemos que los niños son más receptivos ante la diversidad sexual, ante el amor, y pues lo vemos realmente. Pues este manga es precioso, no hay toxicidad, que es lo mejor, no hay relaciones tóxicas, todo el romance es muy natural, y precisamente la historia de Mita Ori, que es la mangaka, nos viene a recordar lo valioso que, por ejemplo, que en la pandemia nos quitó, ¿no? Que es el juntarnos con la familia a comer o a cenar, ¿no? Entonces, este manga para mí es muy especial, porque precisamente resalta y rescata precisamente lo valioso que es encontrarte con tus seres queridos en una hora que a lo mejor antes de la pandemia pensábamos que era muy común y muy coloquial, pero que es muy importante, y que yo, por ejemplo, yo lo valoro mucho. Entonces, va con recomendación con el hashtag Monitos Chinos con Orgullo. ¿Cómo la ven? Y bueno, también mencionar, yo mangas, pues voy a empezar con El marido de mi hermano, recomendación de aquí de mi querido tío Chris, que está en el club de manga. Y pero otro aspecto que hay que tocar es las películas y las series, lo que vemos en televisión y en internet. A Cris se le olvidó un manga. Óyeme, ¿por qué no me hablaste de Claudine, por Dios? Claudine, No, bueno, cierto. Claudine Por Dios. precisamente es un clasicazo. Qué bueno que lo mencionen, y me da mucha felicidad que ustedes lo mencionen y lo tengan Pues tan nuestra lectura presente. del manga de febrero, oye. Así es. No, pues la verdad me da muchísimo gusto que lo recuerden. Claudine es precisamente el primer manga que pone sobre la mesa la temática transexual, porque precisamente habla del protagonista, que se llama Claudine, o Cloud, como él desea ser llamado. Él se asume como hombre trans. La historia precisamente se desarrolla en París a principios del siglo XX, y Claudine, precisamente vive en una de las familias más importantes y acaudaladas de la Francia de a principios del siglo XX, pero que siempre él se asumió como niño. Entonces su madre, muy preocupada, pues lo lleva con un psiquiatra, ¿no? Porque su mamá piensa que tiene algo malo, ¿no? Y ponemos entrecomillado, ¿no? Recordemos que era el siglo pasado, entonces pues era otro el escenario, ¿no? Y era otros los esquemas de pensamiento, pero lo más hermoso del caso de la historia es que el psiquiatra se convierte en el mejor aliado y amigo de Claudine. Para el psiquiatra no tiene absolutamente nada de malo, porque ve a Cloud como un ser humano. Está hechizado con la belleza del propio Cloud, pero más allá de su belleza física, está enamorado y está cautivado por su belleza interior,
porque Cloud es un hombre humilde, es un hombre sencillo, es un hombre compasivo, es un hombre bondadoso. Entonces, a raíz de todo el manga, pues vamos a ver precisamente la historia de un hombre virtuoso como lo es Cloud y cómo fue su lucha precisamente para poder ser aceptado y para poder ejercer su derecho a amar, ¿no? Entonces, pues gracias por traer a Claudine, es uno de mis así es, hashtag por más psicólogos así, por favor, y por más profesionales en salud mental, que recordemos que hay que aclararlo también, las terapias de conversión son un delito, ahora ya es una violación a los derechos humanos. Entonces ya ahorita ya gozamos de estas protecciones legales para todas aquellas personas que tratan de ocultar o tratan de, todavía bajo este esquema de curar la diversidad sexual, todavía lamentablemente hay personas que creen que el ser gay, que el ser lesbiana, que el ser una persona bisexual o transgénero, todavía nos señalan de enfermos o que estamos enfermos, pero que gracias a estas narrativas, a estas historias, pues estamos ejerciendo nuestro derecho a vivir vidas plenas, a vivir vidas lo más felices que se pueda. Y pues gracias por traer a Claudine precisamente aquí al escenario. Claro que sí, no podíamos dejarlo precisamente y de elogiar el arte de Ryoko Ikeda, y que precisamente las mangakas, precisamente como Keiko Takemiya, Ryoko Ikeda, fueron pioneras precisamente por traer el tema de la diversidad sexual al ámbito del manga. Recordemos que el manga pues era comercializado y quienes dibujaban y escribían los mangas en los años 60, 70 y 80 eran hombres, y que ellas irrumpieron precisamente estas mangakas mujeres y ahora sí que abiertamente desde una perspectiva feminista irrumpieron el manga con temáticas como la novela gótica, como el terror, y obviamente trajeron el tema de la diversidad sexual precisamente al manga, a pesar de la censura japonesa, a pesar de la censura de las editoriales manga. Ellas se plantaron y pudieron publicar sus obras y siguen publicando precisamente, que es lo mejor de todo. Y no olvidemos a Sailor Moon con Sailor Neptune y con Sailor Uranus, por favor, también. También, oye, ese arco de las Deadbusters es muy diverso, por favor. Ah, sí, claro que sí. Creo que Sailor Moon es para todos los que somos Moonies y vamos a seguir siendo Moonies de por vida cuando estemos ya usando bastón, que ya nos estén, ya estemos en silla de ruedas, no sé, o ya se nos caigan los dientes, vamos a seguir. Sailor Moon significa, creo que el precedente y para muchos el primer anime y manga que vieron y que habla precisamente de diversidad sexual. Esto no lo saco yo, hay una entrevista que otro, digamos, youtuber que habla de Sailor Moon tradujo la más reciente entrevista que Naoko hizo precisamente para el estreno de Sailor Moon Eternal, que está en Netflix, por cierto, que se estrenó en Netflix precisamente hace menos de un mes, y que Naoko mencionaba que ella precisamente fue planeado el tener que dos de sus guerreras, como son Sailor Uranus y Sailor Neptune, fueran de la diversidad y que fueran pareja abiertamente. Eso fue realmente pensado directamente desde el argumento, porque dice Naoko Takeuchi que su madre siempre ha sido una mujer japonesa de avanzada. Es decir, para ella los temas de diversidad sexual, el feminismo, siempre han estado muy presentes para ella, y que a ella como hija, mencionaba Naoko, que ella pues fue parte de su formación como ser humano. Entonces, pues vaya, con razón Sailor Moon habla de diversidad sexual, por eso Sailor Moon habla de libertad, de amor y de luchar por el amor y la justicia, pues precisamente porque su autora viene formada de casa precisamente con esos hermosos valores. Y ahora sí pasamos con Carlos. Perdón por interrumpir, pero era importante. No. Este paréntesis breve, pues creo que es de suma importancia. Y como bien, pues ya se dijo, no es necesario ser parte de la comunidad para apoyar a la comunidad a final del día. Y de eso mismo quiero hablar. Hay un fenómeno, sucede un fenómeno bastante en nuestros días, que es que hay marcas, empresas, series, películas, lo que sea, el producto que ustedes quieran, que se quiere colgar y aprovechar de esto mismo, de este movimiento, y que directamente no lo hace con la intención de lucrar.
única y exclusivamente con la intención de lucrar y no desde una perspectiva de empatía y de apoyo. Y esto se ve muy presente en los medios de comunicación masivos como lo son series y películas, ¿no? Generalmente los miembros de la comunidad, al menos dentro de lo que es el cine y la televisión mexicana, siempre se ha visto de dos formas: o extremadamente sexualizado o extremadamente cómico, y dejando de lado todo aquello y todo lo real que puede ser. Es muy difícil encontrar personajes de la comunidad que realmente valgan la pena o que demuestren o aporten algo en la televisión y el cine mexicanos. No me viene ahorita de momento ninguno a la mente. Sin embargo, en algunos otros lugares sí lo existen. En mi caso, yo no he consumido tanto este contenido. Sin embargo, en la serie de Merlí, una serie muy buena, de mis favoritas, aparece un personaje que es Paul Rubio, que pues habla precisamente de este proceso de, bueno, Paul Rubio en este caso empieza siendo el hombre, el machito de la clase, a final del día. Es el hombre blanco, heterosexual, el todas mías, el fuckboy, como se le dice a día de hoy, como decimos la chaviza, ¿no? Y en algún punto empieza a tener dudas respecto a su sexualidad, y entonces a lo largo de la serie vemos cómo él va descubriendo su propia identidad sexual, cómo se asume, no recuerdo si termina en que es homosexual o si es bisexual, pero se ve este proceso, se demuestra, siento yo que es de todo el respeto que merece la serie de Merlí. Es diversa sexualmente, es muy buena, hablar también obviamente de la aceptación de uno, y de que pues no está mal al final del día ser de una sexualidad diversa. Entonces, eso es de entrada el que me viene así a la mente. A bote pronto, no sé ustedes qué sugerencias de películas o series representen de forma correcta y no pues de esta forma sobresexualizada o hipersexualizada prácticamente, o caricaturizada de la comunidad. ¿Alguno que les guste? En cuanto a series, series y películas, fíjense que a mí hay una serie que actualmente ya está en su tercera y última temporada que se llama Pose. Está la primera y segunda temporada en Netflix. Pose precisamente es muy, muy significativa porque el elenco son mujeres trans, los guionistas son personas del colectivo trans y el director o directora es una persona trans. Entonces, precisamente está pensada precisamente para dignificar a la comunidad trans, y es precisamente la historia de Blanca, una mujer trans que se ubica en los 80s, y precisamente cómo vivieron en su momento, pues, la cuestión del VIH, precisamente en esos años, y la lucha tanto por la dignificación de derechos como quitar el estigma que hay en torno del VIH hacia nuestra comunidad, precisamente LGTB. Y es una historia preciosa porque habla del ser familia, del ser comunidad, del protegernos, del cuidarnos y del concebirnos como familia, todos y todas. Yo se las recomiendo mucho. Electra es uno de mis personajes favoritos de esa serie. Véanla, por favor. Ya va en su tercera y última temporada, lamentablemente, pero es precisamente esas series que están bien pensadas desde escritorio para dignificar y quitar todos estereotipos y todos estos tabúes y todas estas ideas erróneas y preconcebidas. Hay un documental precisamente también que está en Netflix donde hablan parte del elenco de esta serie de Pose, que se llama Ser transexual más allá de la pantalla, donde precisamente parte del elenco de Pose refiere y denuncia cómo lamentablemente el cine o la televisión daban una imagen errónea y muy negativa sobre la comunidad trans, obviamente desde precisamente estos lenguajes o de estos personajes que en vez de ayudar, pues generaban mucha discriminación y mucha precisamente transfobia. Entonces, qué mejor que ver series que tienen con un mensaje positivo de inclusión y de precisamente ubicarnos como familia. Ese es, por ejemplo, Electra es mi personaje favorito ahorita actualmente. Otra que yo les recomiendo es Love, Victor, que es esta continuación de Yo, Simón Homo Sapiens, que es la historia de Víctor, un compañero de clase de Simón, va en la misma escuela, va en Creedwood. Entonces vemos su historia, vemos
lo difícil que es para él salir del closet como tal, pero ya no es tan difícil porque tiene los precedentes de Simón, de Lian, no voy a decir por qué, porque después del siguiente libro, y de este chico, que tampoco voy a decir quién es porque se después de Simón, interés amoroso de Simón, para la redundancia. Es muy tierna, muy divertida, me gustó mucho. No está como tal muy accesible, porque creo que está en HBO o Hulu, una cosita, si tienen la oportunidad de verla, véanla, es muy, muy bonita. Otra que no voy a hablar mucho porque no sé mucho de eso, pero me impactó mucho porque vi grupos de amigos. Yo tengo varios amigos de la comunidad, no solo a Chris, y de hace poco descubrí a alguien cercano también que es parte de, pero me llamó mucho la atención porque juntaba grupos. Yo veía grupos de mis amigos, nos vamos a juntar con Zoom, a Zoom para verlo y quiero saber, no sé qué. No hemos hablado, también es parte del colectivo, la parte de los drag queens. Entonces, La Más Draga, que era una serie o reality show, a mí me sorprendió mucho porque yo veía, ponían sus historias en Instagram de, ay, que me junté con los cuates a ver La Más Draga y todos andábamos fangirleando y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, digo, unió a muchos de la comunidad eso. Entonces, digo, eso estuvo muy bueno, no sé si son. Sí, bueno, precisamente el programa de La Más Draga es un reality show que sigue mucho la línea de RuPaul Drag Race. Casi puedo decir que es una copia al carbón del programa, pero para México. Pero fíjense que ha servido mucho precisamente La Más Draga para visibilizar el drag como arte y como performance que también se lleva a cabo aquí en México. Muchas de las, los y les que se dedican precisamente al arte drag, pues ha servido de trampolín y de catapulta, así como de foro para precisamente para ser visibilizados. Y hay muchos exponentes del drag mexicano muy buenos. Bueno, primeramente, previamente a las madres, que se puede decir las madres del drag, como lo fue Mamá Francis. Si tú recordarás a Francis, precisamente que fue de los primeros, travestis, ¿verdad? Que se les llamaba antes travestis. Él hizo con mucha dignidad precisamente el arte del travestismo aquí en México. Posteriormente, aquí en Guadalajara hay una drag precisamente muy hermosa y muy talentosa que se llama Ricky Lips. Ricky Lips precisamente, si tú eres de Guadalajara, Ricky Lips se presentaba en el legendario Sahara, que era precisamente el lugar icónico de Guadalajara donde se hacía pues este precioso arte del travestismo. Y obviamente, bueno, el legendario Mónicas aquí en Guadalajara, que fue uno de los primeros antros gay de aquí de la ciudad, gay públicos, ¿no? Que eran abiertamente, se veía visibles, ¿no? Pero que lamentablemente tanto el Mónicas y como el Sahara pues ya no existen, pero que están dentro del escenario pues de las crónicas de la ciudad de aquí de Guadalajara, y que precisamente La Más Draga viene a rescatar estos antecedentes. Es el resultado de todas estas luchas, porque precisamente todos los y les artistas del arte drag y travesti aquí en México pues se han podido visibilizar, y es muy divertido. Aparte es un programa muy genial. Y bueno, mis queridos, queridas, muchísimas gracias. Espero que hayan quedado bien satisfechos con este festín diverso, festín donde celebramos el amarse entre iguales, no es nada distinto. Ahora sí que les quiero dar muchísimas gracias por estar con nosotros en esta celebración del arco iris. Y bueno, obviamente vamos a comenzar con Lore. Despídase, por favor. Ok, bueno, muchísimas gracias. En primera, a Carlos, al Buffet, a todos por hacer esto. Hay que visibilizar. Gracias por hacerlo, por tomar el espacio y hacerlo. No somos una marca que nada más va a hacer por el mes y punto. Somos unas personitas que creemos y amamos a los de la comunidad. Somos community friendly. Ok, entonces mil gracias por vernos, por escucharnos, por aceptar todas nuestras locuras. Gracias por escucharnos en cualquiera de nuestras redes de streaming de su preferencia, por leernos y vernos, porque nos ven ahí en YouTube, claro que sí, y
pues espero de estos colores tan diversos les hayan gustado, estas cosas tan bonitas, hayan aprendido, porque la verdad con aquí, Cris, aprendes un montón. Digo, lo de la primer persona de la comunidad en el México Nuevo Hispano y todo eso, yo no me lo sabía. Eso fue muy, muy bueno aprenderlo. Siempre se aprende algo. Muchas gracias. Y espero ustedes también hayan aprendido y hayan quedado muy satisfechos. Ya saben que también me encuentran en todas mis redes sociales como El Caldero Literario. Ahí nos vemos para hablar de libros fantásticos. Gracias por escucharnos. Y bueno, ahora seguimos con mi querido producer. Adelante, por favor. Si nos puede dedicar algunas palabras finales, se lo agradecería mucho. Muchísimas gracias, gente, por estar con nosotros un capítulo más. Como siempre y como ya he dicho previamente, no es necesario ser parte de la comunidad para apoyar, para visibilizar, para entender y para ser empáticos. Esto es un momento, para los que no somos parte de la comunidad, de tratar de reflexionar y entender cómo es que pues todas estas cosas afectan a personas que al final del día son. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y pues nos veremos en otro capítulo más del Buffet Literario. Y bueno, de mi parte, no quisiera despedirles, sino agradecerles principalmente a todas aquellas personas que se suman a la lucha, que se suman precisamente a esa lucha por la dignificación de derechos. Gracias por ser empáticos, gracias por compartir con nosotros esta lucha de todos los días, por ser visibles y porque tenemos derecho a los mismos derechos que tú tienes, porque recordemos que si los derechos que tú tienes yo no tengo, entonces lo que tú tienes no son derechos, son privilegios. Entonces, el chiste de esto es que nos concibamos a todos como parte de una nación, como parte de ciudadanos que tenemos los mismos derechos. Así que no me queda más sino agradecerte tu escucha y recordarte que a tu servidor lo encuentras precisamente en YouTube, en Instagram y en Twitter como Club Place, donde precisamente hablamos de mangas, sobre todo de mangas LGTB y libros de señoras. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro precioso buffet literario y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego y feliz Pride.